Octubre este año ha sido una porquería, con el carácter de una vieja y cascada caja de cambios. Unos tirones de viento, luego una lluvia persistente y tediosa que convierte la ciudad en una mancha gris uniforme. En el taller, a pesar de las potentes estufas, el suelo estaba húmedo. Olía a aceite usado, a metal enfriándose y a goma mojada. Un olor que se había impregnado en la piel de Andrei tan profundamente que ningún jabón lograba eliminar. Amigos, quiero recordarles que están en el canal Una historia de amor perdido. Relatos en audio. Que disfruten de la escucha. Andrei se secó las manos con un trapo, dejando en la tela unas manchas negras y aceitosas, y miró el reloj. Las 6:30. En el elevador, cerniéndose como un bloque negro, colgaba un Land Cruiser. El coche no era solo caro, era un símbolo de estatus, como una tarjeta de visita con relieve dorado. El dueño, Dmitry Petrovich, subdirector de la administración del distrito, lo había dejado por la mañana, tirando las llaves sobre la mesa con la despreocupación de quien está acostumbrado a que otros le resuelvan sus problemas. Algo le pasa a la electricidad, Andrei dijo entonces, arreglándose el cuello impecablemente planchado de su abrigo. Da fallos, ¿entiendes? A veces no sube la ventanilla, a veces la música se entrecorta. Échale un vistazo. Pero con cuidado, el interior es de cuero, todo eso. Andrei asintió. Siempre asentía. La gente importante lo valoraba no por sus sonrisas, sino por su habilidad para callar y hacer que el metal funcionara. Ahora, solo, Andrei comprobaba metódicamente el circuito bajo el asiento del conductor. La linterna, atrapada entre sus dientes, sacaba de la oscuridad haces de cables de colores. Su mano se hundió más, bajo los raíles del asiento, buscando un conector, pero sus dedos tocaron algo duro y liso. No era una unidad de control, ni un relé. Sacó lo que había encontrado. Un smartphone. Delgado, negro, claramente no era el teléfono principal del funcionario. Él usaba el último modelo de una marca conocida, del tamaño de una tabla de cortar. Este era más sencillo, más compacto. Se le debió caer, pensó al principio. Andrei pulsó el botón lateral, solo para comprobar si la pantalla funcionaba. El display se iluminó con una luz fría, y la linterna de la boca de Andrei cayó con un golpe sordo sobre el suelo de hormigón. De la pantalla lo miraba Natalia. Su Natalia, con esa misma bata rosa de rizo que él le regaló por su 10º aniversario de boda. Hacía 3 años. Se reía, con la cabeza echada hacia atrás, y esa risa era tan sincera, tan hogareña, que Andrei no la veía desde hacía, probablemente, 8 meses. La foto claramente no se había tomado en su casa. Al fondo se adivinaban unos papeles pintados beige de una habitación de hotel o un piso alquilado. Andrei no gritó, no estrelló el teléfono contra la pared. Simplemente se quedó paralizado. Por dentro, en la zona del plexo solar, algo giró como un casquillo de biela. Un golpe sordo y pesado, después del cual el motor ya no tiene remedio, aunque siga girando por inercia. Sabía la contraseña. Natalia ponía el mismo código en todos sus dispositivos. El año de su nacimiento. 4 cifras. Su dedo marcó mecánicamente la combinación. Desbloqueado. Mensajes, fotos, fechas, todo ordenado, cronológicamente, como en un libro de mantenimiento. Te echo de menos, espero. Este vampiro se retrasa otra vez en el garaje. Vampiro, o sea, él. Andrei dejó el teléfono sobre el banco de trabajo. Las manos no le temblaban. Era el resultado de años de costumbre trabajando con mecanismos delicados. En su cabeza, en lugar de la furia, se activó un modo frío y analítico, como al diagnosticar una avería compleja. Hay un hecho de mal funcionamiento. Hay que encontrar la causa y evaluar la magnitud del daño. Sabía dónde estarían hoy. En la conversación se indicaba el lugar y la hora. Restaurante Noche Oriental, 8 de la tarde. En el restaurante hacía ruido y calor. Olía a shiza y a cordero asado. La música golpeaba los oídos. Los bajos vibraban en el pecho. Andrei estaba sentado en el rincón más alejado, en una mesa oculta por una biombos decorativa en forma de vid. Delante de él había una jarra de vodka y un plato intacto de fiambres. Pero no bebía, solo miraba. Estaban sentados en el centro del salón. Natalia llevaba ese vestido azul oscuro que compró la semana pasada, diciendo que era para la fiesta de empresa por el día del contable. Ella brillaba. A su lado,
Recostado con aire de suficiencia en el respaldo del sofá, estaba Dmitri, el mismo Dmitri Petrovich, cuyo coche colgaba ahora del elevador en el taller de Andrei. Por nuestro éxito, Natasenka el funcionario levantó su copa. Su voz se ahogaba en la música, pero Andrei leía los labios. Chocaron las copas. Natalia se reía, rozando la mano de su amante. No parecía una aventura casual. Era un esquema bien establecido, un mecanismo en funcionamiento. Dmitri metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Grueso, de papel resistente. Lo metió con descuido, pero rápido, en el bolso de Natalia. Luego, allí mismo, fue a parar una pequeña tarjeta de plástico. Esto es para los gastos corrientes. Y para comunicarte, tira la antigua tarjeta SIM. La licitación, comprendió Andrei. Natalia, como contable jefe de una empresa municipal, llevaba la documentación de la construcción de carreteras. Dmitri supervisaba este asunto en la administración. Y Andrei, como un idiota, les arreglaba los coches para que pudieran robar la ciudad con comodidad y ponerle los cuernos. Ver aquello era físicamente doloroso, como si le arrancaran la piel a un ser vivo. Le daban ganas de levantarse, acercarse, volcar la mesa, hundirle esa cara pulcra en el plato de ensalada. Andrei apretó la jarra con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El cristal crujió, pero aguantó. No, ahora no. Las emociones son para aficionados. Los profesionales trabajan con hechos. Si montaba un escándalo ahora, se quedaría simplemente como un marido engañado y un histérico. Y ellos, como personas respetables que habían sido víctimas de un alborotador ebrio. Andrei dejó un billete sobre la mesa, sin esperar la cuenta, y salió bajo la fría lluvia de octubre. Al regresar al taller, cerró las puertas con el cerrojo. Encendió la luz brillante sobre el Land Cruiser. Ahora veía ese coche de otra manera. No como una creación de ingenieros japoneses, sino como un tanque enemigo que debía ser desactivado. No, por el contrario, minado. Andrei se acercó al estante del equipo. En el cajón inferior, detrás de unos botes de pintura, había un discreto maletín. Lo había comprado hacía medio año a un conocido electrónico. Por si acaso, para proteger los coches de clientes especialmente caros contra robo. Un localizador profesional, lo que era más importante, un micrófono de alta sensibilidad con transmisor. Bueno, dijo André en voz baja, dirigiéndose al todoterreno silencioso. Vamos a ver qué tal se te da la electrónica. Trabajó con rapidez y precisión. Retiró el plástico. Allí había una alimentación perfecta. Un positivo constante que no se interrumpía al quitar el contacto. El chivato era diminuto. André lo empalmó al cableado de fábrica. Lo aisló con termo retráctil. Ningún escáner lo encontraría si no supieran dónde buscar. No era un trabajo chapucero, sino una integración de orfebrería. El rastreador GPS lo escondió aún más. Ahora sabría cada palabra, cada ruta, cada parada. Montó el interior. André limpió el plástico con un compuesto especial, eliminando sus huellas y olores. Devolvió el segundo teléfono debajo del asiento, exactamente a la misma posición en la que lo encontró. Que pensaran que simplemente había estado allí todo el tiempo. Cuando terminó, ya eran las 2 de la madrugada. Las manos no le temblaban. En su interior se había instalado un vacío gélido y vibrante. Metió su viejo Skoda en el patio de un bloque de 9 pisos de hormigón. Subió al quinto y abrió la puerta. En el piso olía a perfume caro y a alcohol. Natalia estaba en la cocina, bebiendo agua directamente de la jarra. El rímel se le había corrido un poco bajo los ojos. El vestido estaba desabrochado por la espalda. Vaya, ya has aparecido, intentó enfocar la mirada en él. Yo vengo de la fiesta de empresa. Hoy es el día de quién era. El día del constructor de carreteras. Sí. Andrés se descalzó en silencio. Colocó los zapatos con cuidado. ¿Tienes hambre?, preguntó, y en su voz se deslizaron notas ebrias y serviles. Hay filetes en la nevera. No tengo hambre, respondió. Su voz sonó firme, incluso cotidiana. Acuéstate, Natash. Ya es tarde. Ella murmuró algo, agitó la mano y se dirigió arrastrando los pies al dormitorio. 10 minutos después, de allí provino un ronquido. André fue a la cocina, se sentó en un taburete y sacó de su bolsillo un pequeño auricular negro. Encendió el receptor, sintonizado a la frecuencia del chivato. En el auricular se oyó un crujido.
El coche de Dmitri lo estaba trasladando un conductor, pero él mismo seguía dentro. Sí, todo salió bien, se oyó la voz de Dmitri. El sonido era claro, de calidad. Es una completa idiota, pero codiciosa. Cogió el sobre, como una señorita. Pausé. Al parecer, el interlocutor al otro lado preguntó algo. No te preocupes, rió Dmitri. Si los auditores investigan, o si llega la policía, echaremos a la contable. Diremos que ella misma puso las firmas, que ella misma tramó los esquemas. Yo tengo respaldo en todas partes. Mis firmas solo están en copia, y los originales los visó ella. Estará un par de años, aprenderá. Y para entonces nosotros ya. Andrés cerró los ojos. Le latía la sien. Asterisco echaremos a la contable asterisco. A su mujer, a la misma que ahora dormía en la habitación de al lado, baboseando sobre la almohada, convencida de que había atrapado a Dios por la barba. No solo se acostaban juntos. Dmitri la estaba preparando para el matadero, como a una oveja sacrificial, para cubrir su propio trasero. Era peor que una infidelidad. Era una traición al cuadrado. Andrés sacó el auricular, lo dejó sobre la mesa y miró fijamente el diodo verde parpadeante del receptor. La mañana no empezó con café. A las 7 sonó el timbre. Insistente, largo, sin interrupción. Andrés ya no dormía. No se había acostado en absoluto. Había pasado la noche en la cocina hasta el amanecer. Abrió la puerta. En el umbral había 3 personas. 2 uniformados, uno de paisano, chaqueta de cuero, mirada penetrante, una carpeta bajo el brazo. «¿Apartamento de los Smirnov?», preguntó el de paisano. «¿Reside aquí Natalia Viktorovna?». Sí, Andrés se hizo a un lado. «Departamento de lucha contra delitos económicos. Tenemos una orden de registro e incautación de documentos». Del dormitorio, arropada con esa misma bata rosa, apareció una Natalia somnolienta. «André, ¿quién es?», preguntó caprichosamente, entrecerrando los ojos por la luz. Al ver a los uniformados, se puso pálida. Ciudadana Smirnova, el agente se acercó a ella. «Debe vestirse y acompañarnos. Y entregue voluntariamente todos los soportes electrónicos, teléfonos y documentos relacionados con su actividad». ¿Qué documentos? Su voz se quebró en un chillido. «Yo no, André. Diles algo». André estaba en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba a su mujer como a un pistón gripado que había destrozado el bloque del motor. «Haz lo que te dicen», Natasha dijo en voz baja. El registro duró 3 horas. Lo revolvieron todo. Encontraron el sobre con el dinero en el bolso, 200.000 en efectivo, y esa misma tarjeta S&M pirata. Natalia lloraba, gritaba que era un error, que necesitaba llamar. «Ya me permitió el agente». Con manos temblorosas marcó el número. Llamaba a Dmitri. André vio cómo cambiaba su rostro. Tonos de llamada. Más tonos. «El terminal del abonado está apagado o fuera de cobertura». Él no contesta, susurró, mirando el teléfono con horror. «¿Quién?». «Dmitri Petrovich», rió el agente. «Se ha ido de viaje de negocios urgente. Esta mañana, primer vuelo, a tierras cálidas. Así que, Natalia Viktorovna, tendrá que responder usted». Se la llevaron. Andrés se quedó en el apartamento destrozado. En el suelo yacían cosas, libros, papeles. Se acercó a la ventana. La lluvia gris golpeaba el cristal como siempre, lavando la suciedad de la ciudad, pero no la de su vida. A Natalia la dejaron en libertad bajo fianza de no salida del país solo al día siguiente. Volvió a casa como la sombra de sí misma. Ojos rojos, rostro hinchado. La histeria dio paso a la apatía. La apatía a un nuevo ataque de pánico. «André, dicen que hay malversaciones por 50 millones». Aullaba, sentada en el sofá y balanceándose de un lado a otro. «Yo firmaba». Dima decía que era necesario, que eran transferencias temporales, me lo prometió. Dijo que me quería. André callaba. Estaba haciendo café. Tenía que ir al taller. El trabajo no esperaba. Los clientes llamaban. «¿Me crees?». Le agarró la mano con dedos helados. «No cogí ni una. El kappa omicron es la cirílico en P, es la cirílico en Y, es la cirílico en K, es la cirílico en A, es la para mí. Aparte de ese sobre bueno. Y las primas, André, me van a meter en la cárcel». «El tiempo lo dirá», soltó bruscamente, liberando la mano. «Me voy». En el taller hacía el frío y la calma habituales. Allí todo se regía por las leyes de la física, no por la vileza.
André metió en el foso un Ford ajeno con la suspensión rota y se puso a girar tuerca, intentando acallar el zumbido en su cabeza con esfuerzo físico. Sobre las 5 de la tarde, un Mercedes blanco último modelo se acercó a las puertas del taller. André se secó las manos y salió a recibirlo. Esperaba a un cliente con cita, pero del coche bajó una mujer a la que apenas había visto un par de veces en su vida. Y eso de pasada. Svetlana, la legítima esposa de Dmitri. Estaba impecable. Un sobrio abrigo de cachemira, un peinado perfecto, una mirada capaz de cortar el cristal. Propietaria de una cadena de farmacia. Una mujer dura y pragmática. Se decía que en lugar de corazón tenía una calculadora. Echó un vistazo al box, arrugó la nariz por el olor a gasolina y entró, sin miedo a mancharse sus caros botines. Buenas tardes, André dijo. Su voz era tranquila, segura. Buenas tardes, Svetlana Igorevna. Se ha estropeado el coche. No, se ha estropeado mi marido. Creo, tu mujer. André se apoyó en el banco de trabajo, cruzándose de brazos. ¿Y qué quiere de mí? Me da igual con quién se acueste. Svetlana se acercó, mirándole directamente a los ojos. A los hombres de su edad les pasa. Crisis de la mediana edad. El espíritu del monje. Llámalo como quieras. Pero no me da igual mi dinero. Sacó una fina carpeta de su bolso. Dima es un idiota, pero un idiota avaricioso. Se creyó el más listo. Se ha largado, piensa esperar a que las aguas se calmen y dejar a Tunatasa como cabeza de turco. Pero el problema es que está intentando sacar nuestros activos comunes a paraísos fiscales. Activos familiares. Y a mí no me gusta que me roben. Vayamos al grano, dijo André. Sé que te ha estado viniendo 5 años. Conoces su coche mejor que él. Y sé que no eres tonto, André. No lo habrías dejado ir así como así después de lo que descubriste. André entrecerró los ojos. ¿Y cómo sabe usted lo que descubrí? El pueblo es pequeño, sonrió con sorna. Y yo tengo farmacias en cada esquina. La gente habla. Los vieron en un restaurante. Lo vieron cómo miraba. Dejó la carpeta sobre el banco de trabajo aceitoso. Aquí están las contraseñas de sus cuentas personales y sus almacenamientos en la nube. Las miré a escondidas hace tiempo, por si acaso, pero hay doble autenticación. La confirmación llega al teléfono que él siempre lleva en el coche. El principal probablemente lo ha apagado o cambiado, pero ese segundo, el de los asuntos turbios, debería estar activo. André recordó el segundo teléfono debajo del asiento, pero el teléfono era de su mujer. Algo no cuadraba. Pensó en el micrófono, en el localizador. Si saca el dinero, yo me quedaré sin nada y a tu mujer la encerrarán unos 7 años, continuó Svetlana. Necesito saber dónde está. Y necesito el material comprometedor que guarda. Sé que tiene un escondite en el coche. Siempre lo decía. Mi fortaleza sobre ruedas. ¿Y a mí qué me importa?, preguntó André. Yo te ayudaré. Legalmente. Tengo los mejores abogados. Podemos sacar a tu mujer, o al menos reducirle la condena a una suspensión. Demostraré que Dima la obligó. Pero solo si consigo el control del dinero. André la miró y vio la misma mano de hierro que él poseía. Solo que si su herramienta era una llave inglesa, la de ella eran el dinero y la información. Sé dónde está el coche, dijo lentamente. Y sé dónde está él ahora. Los ojos de Svetlana brillaron con avidez. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. Pero tengo una condición. André se acercó a ella, cerniéndose sobre ella. El material comprometedor lo reciben ustedes. El dinero es suyo, pero Natalia debe salir de esta mierda limpia. En la medida de lo posible. Y después quiero el divorcio en condiciones ventajosas para mí. Trato hecho. Ella le tendió una mano enguantada en un fino guante de cuero. André se la estrechó. El apretón fue firme, masculino. Diplomacia de garaje en acción. Ahora eran aliados. 2 personas engañadas que habían decidido no llorar sobre la leche derramada, sino coger una llave inglesa y remodelar la situación a su favor. Escribe la dirección, dijo André, sacando su smartphone del bolsillo y abriendo la aplicación del localizador. No está de viaje de negocios. Está en su casa de campo, a 70 kilómetros de aquí. Y no está solo. En la pantalla del smartphone, un punto rojo pulsaba en la espesura del bosque, indicando la ubicación del Land Cruiser. El micrófono transmitía sonido sin problemas.
En el interior sonaba música y Dmitri discutía animadamente con alguien sobre lo bien que los había engañado a todos. Hay que pensarlo bien, dijo Svetlana. Andrei asintió. El juego había comenzado. La semana se alargó como una vieja cadena de distribución estirada, a punto de saltar un diente y doblar las válvulas de todo ese frágil mecanismo familiar. Andrei vivía en dos mundos paralelos. De día, era el dueño del taller, un hombre con las manos hasta los codos de aceite y una mirada penetrante y fría. Por la noche, regresaba al apartamento donde olía a valeriana y miedo, y se convertía en un pelele, un marido sencillo, que lo entendía todo, dispuesto a ofrecer su hombro. Natalia se movía por la cocina como un pájaro que ha entrado por la ventana. Su orden de no salir del país era una correa invisible que cada día se acortaba más. No lo entiendes, Andreyusa repetía, removiendo nerviosamente el té ya frío. La cucharilla tintineaba contra la porcelana, y ese sonido irritaba a André más que el chirrido de una correa patinando. Dmitri Petrovich es un hombre santo. Todo esto es una trampa. Sus competidores quieren su puesto en la administración. Me escribió bueno, cuando aún se podía. Me prometió que lo solucionaría todo. Andrea sentía. Estaba sentado enfrente, masticaba un sándwich insípido y miraba a su mujer. En sus ojos, que alguna vez amó, ahora nadaba una turbia mezcla de esperanza y estupidez. Mentía. Mentía con inspiración, defendiendo a quien ya la había vendido por completo. Claro que sí, Natash decía, y su voz sonaba suave, casi compasiva. Lo aclararán. Tú solo eres contable. ¿Qué se te puede pedir? Firmas, es el trabajo. Y mientras tanto, recordaba cómo hacía una hora, una patrulla de la policía de tráfico había entrado en su box. El sargento Semyonov, un cliente habitual al que André le había revisado la caja de cambios de su Focus a mitad de precio, señaló con la mano hacia la zona industrial a las afueras de la ciudad. Vimos tu cruzaquito, Petrovich, dijo el policía, encendiendo un cigarrillo. Bueno, quiero decir, el que preguntaste. Lo metieron en el garaje comunitario Severny. Allí tienen un depósito los intermediarios locales. Está en la tercera fila, box 42. Parece que está aparcado mientras el dueño está a la fuga. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. Se secó las manos con un trapo y asintió. El problema era que el bicho ya no funcionaba. Si alguien lo había encontrado o si se había estropeado el sol. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. No lo sabía. Por eso, por la noche, cuando Natalia finalmente se quedó dormida con un sueño intranquilo bajo el efecto de los sedantes. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. Se vistió en silencio. Llamó a un taxi hasta el bloque de al lado y luego siguió a pie. El otoño había llegado definitivamente. La lluvia había parado, pero el aire estaba húmedo y pesado. Olía a hojarasca podrida y a hormigón mojado. La cooperativa de garajes Severny era un deprimente montón de hierro oxidado y ladrillo gris. Las farolas se encendían de dos en dos, proyectando sombras largas y torcidas. A lo lejos, un perro ladraba lastimeramente. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. Encontró la caja 42. Una puerta normal, pintada en su día de verde, ahora desconchada. El candado parecía imponente, pero para alguien que llevaba 20 años desmontando mecanismos, no era un problema. No era un espía. No sabía forzar códigos electrónicos ni trepar por conductos de ventilación. Pero sentía el metal. Sacó del bolsillo de su chaqueta una ganzúa especialmente afilada y una palanca. La introdujo en la cerradura. Cerró los ojos, escuchando los clics dentro del mecanismo. 1, 2, 3. El arco del candado se dio con un suave chasquido. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. Lo quitó, intentando no hacer ruido, y abrió la portezuela lo justo para poder colarse dentro. Un olor a rancio a gasolina y polvo le golpeó la nariz. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. Encendió la linterna de bolsillo, sujetándola en el puño de forma que el haz fuera estrecho.
Un Land Cruiser estaba en medio de la caja, como una bestia agazapada. El coche estaba sucio. Al parecer, lo habían traído por caminos de tierra. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la, se acercó a la puerta del conductor. El cierre centralizado funcionó. Tenía una copia de la llave que había hecho durante la última revisión. Por si acaso. Entonces le pareció una paranoia, ahora una premonición. Se sentó en el habitáculo. El cuero crujió bajo su peso. Dentro olía al caro perfume de Dmitri. Un olor empalagoso y dulzón que cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la odiaba. Fue directo al guantera. Dmitri era un funcionario típico, seguro de su impunidad y completamente analfabeto en temas técnicos. Creía que si apagaba el contacto, el coche se dormía, pero la dashcam, escondida detrás del retrovisor, la había conectado cirílico. En A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la hacía medio año a la corriente continua. A petición del propio Dmitri, que temía que le rayaran el coche en el aparcamiento. Escribe todo, Andreyuka, le dijo entonces. Nunca se sabe qué idiota puede darle. En efecto, un idiota le dio. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la sacó la tarjeta de memoria de la ranura. Sus dedos se detuvieron un instante. Si Dmitri o sus hombres hubieran revisado el coche, podrían haber borrado las grabaciones. Pero cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la conocía a esa clase de gente. Son perezosos, delegan todo, desde la reparación del coche hasta la traición. Insertó la tarjeta en un adaptador y la conectó a su smartphone. La pantalla se iluminó, cargando la lista de archivos. La última grabación estaba fechada el mismo día en que todo empezó. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la se puso los auriculares y pulsó reproducir. En el vídeo, el interior del coche. La toma es lateral, capta al conductor y al pasajero. Al volante, el chofer de Dmitri, un tipo silencioso con cuello de toro. De copiloto, el propio Dmitri Petrovich. Habla por teléfono. Sí, todo en orden. La voz del funcionario sonaba relajada. Tengo la pasta. La contable, que se joda. Natashka es una idiota. Se ha enamorado. Se le ha ido la cabeza. Le dije que era un plan temporal, y firmó los albaranes de recepción. Falta 3 centímetros de asfalto de lo normal, y en los papeles, es de primera calidad. Nos repartimos la diferencia, y ella irá a la cárcel por negligencia. O por fraude. Me da igual. Pausa. Dmitri escucha al interlocutor. No te preocupes, no me delatará. Cree que lo nuestro es amor eterno. Le di una SM falsa. Le dije que esperara una llamada. Mientras espera, pronto estaré en las islas. Y su marido, ese engrasador de garaje, no tiene ni idea. Un idiota es su destino. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la pulsó pausa. En el silencio del garaje, solo se oía el frenético latido de su propio corazón. Engrasador de garaje. Un idiota. Copió los archivos en la memoria del teléfono y luego, tras pensarlo, también en el almacenamiento en la nube, cuya contraseña solo conocían él y Svetlana. Formateó la tarjeta de memoria, lo borró todo por completo y la volvió a insertar en la dashcam. Que piensen que la grabación simplemente se repite. Salió de la misma manera, en silencio, colgó el candado, comprobó que no quedaran huellas en el polvo. Al salir del recinto de la cooperativa, cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la inspiró profundamente el aire húmedo. Ahora, en su bolsillo no solo había una prueba, había una sentencia, y no una sola. Los 2 días siguientes transcurrieron en una tensa espera. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico, en D es la cirílico, en R es la cirílico, en Y es la cirílico, en Ekratko y es la trabajaba como un autómata. Sus movimientos se volvieron escasos, bruscos. Sentía que las nubes se cernían.
El miércoles, cerca del mediodía, un Mercedes negro se acercó a la puerta del taller. El coche no era de la zona. Las matrículas eran de la capital. Una serie de enchufados. Bajaron dos hombres. No eran los típicos matones de los 90 con chándal, sino solucionadores modernos. Abrigos caros, cortes de pelo pulcros, pero con ojos vacíos y fríos como la boca de un cañón. Entraron en la caja sin pedir permiso. No había clientes a esa hora. Solo cirílico en A es la cirílico en N es la cirílico en D es la cirílico en R es la cirílico en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la y su ayudante. Un joven llamado Lioshka, que inmediatamente se escabulló asustado a la trastienda. Cirílico en A es la cirílico, en N es la cirílico en D es la cirílico en R es la cirílico en Y es la cirílico en Ekratkoy es la. Preguntó uno de los invitados, alto, con una cicatriz apenas perceptible en la ceja. Supongamos cirílico en A, es la cirílico en N es la cirílico en D, es la cirílico en R es la cirílico en Y es la cirílico, en Ekratkoy es la. Se secó las manos, pero no se las tendió para estrecharlas. Se quedó de pie junto al banco de trabajo, donde a mano tenía una pesada llave inglesa. Tenemos un asunto contigo, dijo el segundo, más bajo, pero más ancho de hombros. Dio una patada de forma posesiva a la rueda de un Toyota que estaba en reparación. Dicen que tuviste acceso al coche de Dmitry Petrovich. Y no solo apretaste tuercas, sino que hiciste algo interesante allí. Siempre hago cosas interesantes. Cirílico en A es la cirílico en N, es la cirílico en D, es la cirílico en R, es la cirílico. En Y es la cirílico en Ekratkoy, es la. Miraba al frente. Es mi trabajo. No te hagas el tonto. La voz del alto se volvió más dura. Sabemos que estuviste en los garajes. Las cámaras en la entrada de la cooperativa graban, aunque mal, tu silueta, tu forma de andar. No necesitamos poner una denuncia en la policía por allanamiento. Nosotros resolvemos los problemas de otra manera. Se acercaron. El olor a tabaco caro se mezcló con el olor a aceite. Oye, colega, dijo el bajito en voz baja. Devuélvenos la memoria USB. O la tarjeta, lo que sea que cogiste. Sabemos que ahí estaba el grabador. Nosotros no queremos problemas. Y tú tampoco. Te compramos un elevador nuevo. Si quieres, dos. Y te hacemos una azotea a prueba de inspecciones fiscales. Pero si te pones chulo, el taller arde rápido. Y tu mujer, que está metida en el ajo, no lo va a pasar bien en la cárcel sin visita. Andrés sintió como una ola de furia le subía por dentro, pero por fuera se mantuvo como un bloque de hielo. Colegas, dijo, encogiéndose de hombros, fingiendo una perplejidad sincera. ¿De qué estáis hablando? Fui a los garajes, sí, a por recambios para Mijail, que tiene un desguace cerca. ¿Qué grabador? Yo no toco la electricidad, lo mío es la suspensión. Si Dmitry Petrovich ha olvidado algo, que lo busque él. Yo aprieto tuercas, ¿entiendes? Soy un hombre sencillo. Los invitados se miraron. El plan del tonto útil había funcionado. O casi. Más te vale, colega, dijo el alto, dándole una palmada en el hombro. El gesto era amistoso, pero la mano pesaba como una losa de hormigón. Si aparece esa grabación en algún sitio, volveremos, y entonces no habrá charla. Se dieron la vuelta y se marcharon. La pesada puerta del Gelenduagen se cerró de golpe. El motor rugió y el coche se disolvió en la bruma gris de la calle. André exhaló. Las rodillas le temblaron traicioneramente, pero solo por un instante. Lo entendía. No le habían creído del todo. Simplemente, aún no habían decidido qué hacer con él. Y el tiempo se le acababa. Cerró la verja con el cerrojo. Colgó el cartel de descanso técnico. La memoria USB con la copia de la grabación le quemaba en el bolsillo. No podía guardarla en casa. Podían registrarla en cualquier momento. Llevarla encima también era peligroso. La nube estaba bien, pero necesitaba un soporte físico como seguro, como un as en la manga que no pudiera ser borrado a distancia. La mirada de André se posó en el rincón más alejado del taller. Allí, bajo una capa de polvo y neumáticos viejos, estaba un Volga. La carrocería se había preparado para restaurar hacía 5 años, pero nunca había llegado a meterle mano. El metal era sólido, soviético. André se acercó al coche, cogió la radial. Hizo un corte cuidadoso en el larguero por la cara interior, donde nadie lo vería a menos que metiera el coche en un elevador. Enrolló la diminuta memoria en varias capas de tejido de amianto, para que no se derritiera con el calor. Colocó el bulto dentro del hueco del larguero.
Encendió la máquina de soldar semiautomática. El crepitar del arco eléctrico rompió el silencio del taller. Chispas azules cayeron sobre el hormigón. André aplicó una soldadura limpia, sellando el corte. Luego lijó la soldadura con un disco de pulir. Desengrasó y aplicó una capa de antigravilla y masilla sucia, envejeciendo la zona reparada con el soplete y el polvo del suelo. Ahora, para encontrar esa memoria, tendrían que desmantelar literalmente el coche. Duerme tranquilo, susurró André, acariciando el frío guardabarros del Volga. Tu momento llegará. Viernes por la tarde. El momento perfecto para dramas familiares regados con vodka y arenques. André llegó a casa tarde. Natalia estaba sentada en la cocina. Sobre la mesa había una botella de coñac a medio terminar, de esa que solían guardar para las visitas. El cenicero estaba lleno de colillas, a pesar de que Natalia no fumaba desde hacía 3 años. El ambiente estaba tan tenso que parecía que, si encendías una cerilla, todo explotaría. Siéntate, dijo ella. Su voz era ronca, ajena. André se sentó. Vio lo que tenía delante sobre la mesa. Impresiones, detalle de llamadas y extractos bancarios. Los había dejado ayer en el bolsillo de la chaqueta. Por accidente, o había querido inconscientemente que esa herida supurara por fin. ¿Qué es esto? André preguntó, pinchando los papeles con el dedo. La uña con el esmalte desconchado arañó una hoja. Son los detalles, Natacha, respondió él con calma. Ella cogió una hoja, agitándola delante de su cara. Me has estado espiando, lo sabías todo este tiempo, has estado hurgando en mis cosas, en sus llamadas, has hablado con su mujer, te has confabulado con esa víbora de Svetlana. Intenté salvar tu pellejo, que te vendiste. André se sirvió un vaso de agua. Tenía la garganta seca. Mientras tú te hacías la mártir. Salvar, rió histéricamente. La risa se convirtió en tos. Solo tenías envidia. Le has tenido envidia toda la vida. Él es un triunfador. Tiene poder. Huele a dinero. Y tú siempre hueles a gasoil. Tú eres fuel oil. No eres nadie. Las palabras dolían, pero Andrés sentía un extraño alivio. Las máscaras habían caído. Ya no hacía falta hacerse el tonto. Sí, soy fuel oil, concordó, mirándola a los ojos. Pero este fuel oil es el único que ahora mismo se interpone entre tú y la cárcel. Te das cuenta de que te ha engañado, de que él está ahora calentito y tú te enfrentas a cargos. Mentira, gritó, levantándose de un salto. La silla cayó con estrépito. Él me quiere, solo tiene problemas, me sacará en cuanto pueda. ¿Y tú? Tú solo quieres estropearlo todo. Yo quería una vida bonita. André, estaba harta de contar céntimos, harta de esta reforma cutre, de tus cacharros de hierro. Soy una mujer, quiero ser feliz, una vida bonita, repitió él con una sonrisa amarga, a costa de 5 años de régimen general. En ese momento, el teléfono de Natacha empezó a zumbar sobre la mesa. Ambos se quedaron paralizados. En la pantalla apareció un número desconocido, pero Natalia agarró el teléfono como si fuera un salvavidas. Diga, Dima, Dimochka, eres tú. André vio cómo cambiaba su rostro. Primero, alegría, alivio, luego, desconcierto. Finalmente, un terror animal. Activó el manos libres. ¿Te has vuelto loca o qué? Estúpida oveja. La voz de Dmitri gritaba desde el altavoz. No había amor ni notas aterciopeladas. Solo pánico y rabia. ¿A quién has metido en mi coche? ¿Creías que no me iba a enterar? Dima, yo no. ¿De qué hablas? Balbuceó Natalia. Las lágrimas corrían por sus mejillas, difuminando los restos de rímel. El micrófono, rugió el funcionario. Llevé el coche a la revisión y encontraron tu escondite. Es tu marido, ¿verdad? Ese manitas de mierda. Me ha estado escuchando. Lo ha grabado todo. Natalia levantó la vista hacia André. Había tanto dolor e incomprensión en sus ojos, como si lo viera por primera vez. Dima, él estaba aquí. Yo no sabía. Me da igual si sabías o no. La interrumpió Dmitri. Escúchame bien, basura. Si esta grabación sale a la luz, si la policía o, Dios no lo quiera, mi mujer se hacen con este archivo, tú irás a la cárcel. Haré que seas la organizadora. Te cargaré con todo. Te pudrirás en la colonia. Entendido, pero si nosotros. Tú dijiste. Sadeaba ella. Cállate, haz que tu marido se calle. Recupera la grabación. Destrúyela. O te destruyo a ti. Tienes 24 horas. Cuelgan.
En la cocina reinó el silencio, solo roto por el zumbido de la vieja nevera. Natalia bajó el teléfono lentamente. Miró a Andrei, pero no lo veía a él. Veía ruinas, las ruinas de su castillo de naipes, que resultó estar construido de tablas podridas y mentiras. ¿Qué vas a decir ahora?, preguntó Andrei. En su voz no había triunfo, solo cansancio. Natalia se deslizó por la pared hasta el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. No lloraba, aullaba, en voz baja y aterradora, como un animal herido atrapado en una trampa que él mismo había tendido. Andrei se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. En algún lugar, en la oscuridad, se decidía su destino. Y ahora tenía que hacer el último movimiento. Un movimiento que o los arruinaría a todos o les daría una oportunidad de empezar de cero. Pero ya por separado. Sacó su teléfono y marcó el número de Svetlana. Llamó, dijo Andrei cuando contestaron al otro lado. Encontró el micrófono. Está en pánico. Es hora de terminar este espectáculo. Estoy lista, respondió una voz femenina gélida. Mañana a las 9. Tengo todo preparado para la reunión. Andrei colgó y miró a su esposa, sentada en el suelo entre botellas vacías y esperanzas rotas. Levántate, dijo. Deja de aullar. Mañana iremos a recuperar tu vida de lujo. Solo que es poco probable que te guste. La noche cayó sobre la zona industrial como una pesada y húmeda manta. La lluvia había cesado, pero de los aleros de hojalata de los garajes seguía cayendo agua, golpeando los nervios con un monótono repiqueteo. Dentro del taller solo estaba encendida la luz de servicio, una tenue lámpara sobre el banco de trabajo y un foco portátil apuntando al suelo. Andrei cortó la soldadura del umbral del Volga. Ahora, una pequeña memoria USB descansaba en el bolsillo de su pecho del mono, justo sobre su corazón. No le daba calor, le daba frío. Miró el reloj. 23 horas. Andrei marcó el número al que había llamado su esposa. Contestaron al primer tono, como si tuvieran el teléfono en la mano. Te espero, dijo Andrei secamente. El taller está abierto. Ven. Estás solo. La voz del funcionario temblaba de tensión, pero intentaba sonar autoritaria. Solo respondió Andrei con indiferencia. No tengo nada que ocultar. Colgó. Luego hizo otra llamada. Esta era más importante. No contestaron de inmediato. Los tonos de llamada eran largos y arrastrados. Sí resonó una voz grave y ronca. Sergei Viktorovich, dijo Andrei con claridad, sin saludos innecesarios. Soy Andrei, el que le arregló el Gelandewagen después del accidente. Pidió que le informara si me enteraba de quién se estaba quedando con su dinero en los contratos de carretera. Me enteré. Encienda la transmisión en 20 minutos. De acuerdo, la llamada se cortó. Andrei respiró hondo, se secó las manos sudorosas en los pantalones y bajó al foso de inspección. Desde aquí, desde abajo, el mundo se veía diferente, más vulnerable. Comprobó el teléfono conectado al sistema. Desde fuera se oyó el ruido de motores. Las luces de los faros le cortaron los ojos a través de las puertas abiertas. 2 todoterrenos negros entraron, llenando el box con el olor a motores calientes y a tubo de escape caro. Se cerraron las puertas. Andrei estaba sentado en el foso, en la oscuridad, viendo solo los pies de los que entraban. Ahí estaban los zapatos de charol de Dmitri, caros, italianos, pero ya salpicados de barro. Y aquí, 4 pares de botas pesadas. La seguridad. Matones. Dmitri no había venido a negociar. Había venido a limpiar. Ve, bicho de garaje. La voz de Dmitri rebotó en las paredes de hormigón. Sale, sé que estás aquí. Andrei pulsó un botón en el mando que sostenía en la mano. Las pesadas persianas automáticas de las puertas temblaron. Con un estruendo, empezaron a bajar, cortando la vía de escape. El box se volvió sofocante y cerrado. ¿Qué estás haciendo, desgraciado?, chilló Dmitri. Abre, chicos, buscadlo. Estoy aquí, dijo Andrei con calma. Su voz, amplificada por los altavoces del techo, llenó todo el espacio. Los guardias giraron la cabeza. Uno de ellos, el mayor, con mandíbula cuadrada, se acercó al foso, encendiendo una linterna. No te muevas, advirtió Andrei. Tengo el dedo en el botón, pero no en el que abre las puertas, sino en el que envía los archivos. Dmitri se acercó al borde del foso. Parecía patético, a pesar del abrigo y la seguridad. Su rostro estaba gris, los labios le temblaban. Dame la memoria USB.
Andreyuja dijo, intentando cambiar el tono a uno amistoso. ¿Para qué la quieres? Se enterrarán. Y así, te daré dinero. Mucho dinero. Te irás, abrirás un nuevo taller. Te llevarás a Natashka, si todavía la quieres. El dinero es bueno. La voz de Andrei sonaba desde los altavoces. Pareja, sin emociones. Solo que, ¿de quién es este dinero? ¿De tuyo o de la gente a la que has estafado? Cállate, gritó Dmitri. Acabad con él, sacadlo de ahí. Los guardias se movieron para bajar, pero Andrei pulsó la pantalla de su smartphone. Si los auditores investigan, delatamos a la contable, decimos que ella misma firmó. Falta 3 centímetros de asfalto de lo normal. La diferencia nos la repartimos. La voz de Dmitri sonaba desde los altavoces, alta, clara, superando el ruido de la ventilación. Cada palabra era como un clavo en la tapa de un ataúd. Dmitri palideció tanto que parecía tiza. Apaga esto inmediatamente. Se movía por el box, mirando a sus guardias. Esto es un montaje, es una trampa, y esto también es un montaje, preguntó Andrei y pulsó otro botón. De los altavoces salió otra conversación. Esa misma, la del coche, donde Dmitri se jactaba de cómo había engañado al jefe, a Sergei Viktorovich, un influyente hombre de negocios local. El viejo ya no se entera. Le paso informes falsos y se los traga. Cree que él es el dueño de la ciudad. Es un idiota, no un dueño. En el box reinó el silencio. Un silencio terrible, ensordecedor. Los guardias se quedaron inmóviles. Conocían al viejo y sabían lo que les pasaba a quienes lo llamaban idiota. Al guardia mayor le sonó el teléfono en el bolsillo. Una melodía simple y estándar sonó como una marcha fúnebre. El soldado sacó el teléfono, miró la pantalla y se irguió como un poste. Sí, Sergei Viktorovich. Lo oigo. Sí, está aquí. Entendido. Dejó el teléfono lentamente y miró a Dmitri. Su mirada había cambiado. Ya no había lealtad de mercenario. Había la repugnancia de un carnicero mirando una res. Chicos, ¿qué hacéis? Dmitri retrocedió, apoyando la espalda en el parachoque. Soy yo los pago. Ya no nos pagas, dijo el mayor. Sergei Viktorovich ha dicho que eres una rata. Y a las ratas no las protegemos. Hizo un gesto corto con la mano. Los otros dos se abalanzaron sobre Dmitri. Él intentó zafarse, meter la mano bajo la chaqueta, pero lo redujeron al instante, con profesionalidad, boca abajo sobre el capó del coche. Andriuka, abre la verja, dijo con calma el jefe de seguridad, mirando hacia la oscuridad del foso. Vamos a llevarnos la basura. Vosotros, no, respondió Andrei. Otros se la llevarán. Desde fuera, a través del ruido de la lluvia, se oyó el aullido de las sirenas. Primero lejano, luego cada vez más fuerte. Reflejos azules danzaron en las rendijas de las persianas. Andrei pulsó el botón del mando. Las puertas empezaron a subir. El patio del taller estaba lleno de coche. Policía, investigadores, hombres con pasamontañas y fusiles automáticos irrumpieron dentro, empujando a la gente del jefe contra la pared. Pero estos no se resistieron. Habían hecho su trabajo, detener al traidor. Ahora era el turno de la ley. Andrei salió del foso. Estaba sucio, cansado, pero tranquilo. Se acercó al investigador, un chico joven y perspicaz, con el que se había cruzado cuando éste le arregló su lada. Andrei sacó una memoria USB del bolsillo. Aquí está todo. Contabilidad, grabaciones de conversaciones, esquemas de blanqueo. El investigador cogió el dispositivo y lo guardó en una bolsa para pruebas. ¿Y lo personal? Preguntó en voz baja. Tu mujer. Aparece. No hay nada personal ahí, dijo Andrei con firmeza, mirándole a los ojos. Esto concierne al robo de fondos públicos. Mi mujer es tonta, pero no la organizadora. Firmaba sin mirar. Ahí se oye en el vídeo cómo planeaba incriminarla. El investigador asintió. Lo tendremos en cuenta. La colaboración con la investigación le servirá. Sacaron a Dmitri esposado. Ya no parecía el dueño de su vida. El abrigo abierto, la corbata torcida, la cara desencajada por el miedo y el odio. Los investigadores ya habían abierto el maletero de su todoterreno. Había bolsas deportivas repletas de efectivo. 30 millones, preparados para la huida. Junto a las puertas, tras el cordón policial, estaba Natalia. Estaba allí bajo la lluvia, sin paraguas, con una chaqueta echada sobre los hombros.
El pelo mojado se le pegaba a la cara. Veía cómo a su príncipe, su billete a una vida de lujo, lo metían en un furgón de policía como si fuera un saco de patatas. Dmitri ni siquiera la miró. Estaba ocupado intentando negociar con el agente, gritando algo lastimosamente sobre un error. Natalia se cruzó con la mirada de Andrei. Él estaba en la entrada del box, secándose las manos con un trapo aceitoso. Sacó lentamente un paquete de cigarrillos, chasqueó el mechero, aspiró, soltando una columna de humo en el aire húmedo. En sus ojos había súplica. En los suyos, nada. Solo el reflejo de las luces azules intermitentes. Terminó de fumar, tiró la colilla a un charco, donde chisporroteó brevemente y se apagó, y se dio la vuelta, adentrándose en su taller. A cerrar el turno, pasaron 6 meses. Andrei salió al porche, entrecerrando los ojos ante el brillante sol de marzo. En la mano, una taza humeante con un té fuerte de hierbas. Aquí, a 200 kilómetros de la ciudad, el aire era diferente. No olía a gases de escape ni a mentiras. Olía a pino, a humo de chimenea y a nieve derretida. El juicio fue rápido y ejemplar. Dmitri recibió 7 años de cárcel de régimen general. Sus abogados intentaron desbaratar el caso, pero era imposible luchar contra las grabaciones y el testimonio de Svetlana. Svetlana, por cierto, recibió lo suyo. Se divorció de su marido antes de la sentencia, quedándose con todo lo que no habían podido confiscar. El piso, la casa de campo, el negocio. Dejó a su exmarido en la ruina. Dicen que incluso le envió un paquete a la cárcel con galletas caras, como gesto de despedida. Natalia salió barata. Gracias al abogado que pagó Svetlana y a un acuerdo con la investigación. Recibió 3 años de condena suspendida, pero fue expulsada de la profesión con honores. Un billete de lobo es poco decir. Con semejante anotación en su historial, no la contrataban ni en las empresas más cutres. Andrei oyó por conocidos comunes que ahora trabajaba de cajera en un supermercado de la otra punta de la ciudad. Vive con su madre. Ha envejecido, está demacrada. La vida de lujo terminó antes de empezar. Y Andrei vendió el taller. Lo vendió bien, junto con el equipo y la base de clientes. Lioshka, su ayudante, se convirtió en el jefe de mecánicos allí. Es un chico listo, se apañará. La separación le salió bien a Andrei. Svetlana se encargó de eso. El dinero fue suficiente para comprar una casa en un pueblo a orillas del río y algo de maquinaria. Andrei calculó que, si vivía modestamente, el dinero restante le bastaría para el resto de su vida. Y en el patio, reluciendo con un pulido nuevo, estaba aquel mismo Land Cruiser. Ironía del destino. El coche fue confiscado a favor del Estado y subastado. Andrei lo compró. No por rencor. Simplemente, conocía ese coche hasta el último tornillo. Le quitó toda la suciedad, tanto física como mental. Revisó la suspensión, tiró a la mierda toda la electrónica innecesaria y preparó el coche para la vida real. Elevación de suspensión, neumáticos de barro, cabrestante. Ahora era un tanque para pescar y cazar, no un juguete para un funcionario corrupto. Andrei terminó su té y apoyó la taza en la barandilla. Silencio. Qué bien se está cuando hay paz. Se oyó el sonido de un motor en las puertas. No era de aquí. Los de aquí conducen Nivas y tractores, y esto era el ronroneo de un coche pequeño. Andrei frunció el ceño, bajó del porche. Ante la verja se detuvo un taxi amarillo. De él bajó Natalia. Llevaba una chaqueta acolchada que él recordaba. La compraron juntos hace 2 años. En la cabeza, un simple gorro de punto. En las manos, un gran bolso de cuadros, de los que usan los comerciantes ambulantes. Andrei no abrió la verja. Se quedó allí, apoyado en la valla, mirando. «Hola, Andriwixa», dijo ella. La voz le temblaba. Quizás por el frío, o por los nervios. «Me ha costado encontrarte. ¡Qué soledad! ¿Y para qué me buscabas?», preguntó él. «Pues...». Ella cambió el peso de un pie a otro. «Para hablar. No somos gente extraña. Tantos años juntos». Intentó sonreír con esa misma sonrisa que una vez le hizo latir el corazón más rápido. Ahora, esa sonrisa parecía una mueca patética. «Lo he entendido todo, André. Fui una idiota. Pero ya me he enmendado. Trabajo. Cuesta, claro, en la caja. Me duele la espalda. Mamá no para de darme la lata todos los días. He pensado,
Quizás podríamos intentarlo de nuevo. Tú estás solo aquí. Seguro que te mueres de pena. Y yo soy una buena ama de casa. Ya lo sabes. Te haré un buen borscht. Pondré orden en la casa. Somos familia, Andrei. ¿Quién tenemos, si no es el uno al otro? André la escuchaba y se sorprendía. Le extrañaba no sentir nada. Ni rabia, ni resentimiento, ni pena. Simplemente vacío. Como en un filtro de aceite usado. Hay basura, pero no sirve para nada. Ella de verdad creía que podía pasar página. Como si nada hubiera ocurrido. Como si la traición fuera solo un error en un informe contable que se pudiera corregir con un asiento de ajuste. Espera aquí, dijo y se dirigió a la casa. Natalia se animó. Sus ojos brillaron. Seguramente ya se imaginaba entrando en la casa caliente, quitándose las botas que tanto le molestaban. André regresó al minuto. Llevaba un maletín en las manos. Un viejo maletín de cuero, desgastado. Abrió la verja, salió y colocó el maletín delante de Natalia. ¿Qué es esto?, preguntó ella, desconcertada. Tus cosas, las que no te llevaste cuando te fuiste. Los álbumes de fotos, las baratijas, esa bata rosa. Lo guardé todo. Pensé en enviártelo por correo, pero lo fui posponiendo. Menos mal que has venido tú. André, me estás echando. Sus labios temblaron. Así sin más, con un maletín, ni te invité. Y el taxi todavía no se ha ido, asintió hacia el coche amarillo que estaba dando la vuelta. Aún tienes tiempo. Pero te quiero, gritó, agarrándole de la manga de la chaqueta. André, perdóname, me equivoqué. ¿A quién no le pasa? Soy tu mujer. André, con suavidad pero con firmeza, le despegó los dedos de la manga. Fuiste mi mujer. Y ahora, tú eres solo el pasado. Y el pasado hay que dejarlo atrás. Se dio la vuelta y se dirigió a su cruiser. André, le gritó a su espalda. Te vas a arrepentir, te vas a morir solo en este páramo. No se giró. Se sentó al volante, giró la llave de contacto. El potente diésel respondió con un ronroneo grave y satisfecho. El habitáculo estaba caliente y limpio. André puso la radio. De los altavoces, una voz ronca y familiar cantaba sobre la libertad y el viento. Metió una marcha y arrancó suavemente, esquivando la figura que estaba junto a la verja, con un bolso de cuadros y un maletín. Por delante tenía el río, la pesca y el silencio, una libertad absoluta, que resonaba. Miró por el espejo retrovisor. La silueta de la mujer se hacía cada vez más pequeña, hasta que se disolvió por completo en el espejismo de la carretera. Andrés sonrió, por primera vez en mucho tiempo de verdad, y aceleró.